Nunca te podrías imaginar que las náuseas científicamente fueran una bendición. Pero es que si estás embarazada de forma con tu pareja o con un tratamiento de reproducción asistida, muchas veces vas a sentir esas náuseas matutinas tan desagradables. Pues que sepas que está relacionado la aparición de náuseas o emesis gravídica con menores tasas de aborto incluso. Así que quédate que vamos a hablar de este tema. Hay varias teorías de por qué se producen las náuseas, pero evidentemente está muy relacionada con la beta-HCG, la famosa beta-HCG, la hormona del embarazo. Hay quien incluso habla de teorías inmunológicas, pero está claro que la responsable es esta hormona que produce una personita que dice: estoy aquí, quiero quedarme, quiero alterar el metabolismo de mi mamá, y eso a veces produce estas náuseas. También hay una hormona que tiene mucho que ver en todo esto, que es la progesterona. La progesterona que produce la placenta y que también en los tratamientos de reproducción damos, hace que se lentezca el ritmo gastrointestinal y eso aumente la sensación de que tengas náuseas. Déjame que te dé 6 consejos, ¿vale? Y luego hablaremos de las conclusiones y luego veremos cuándo tienes que ir al ginecólogo, al obstetra, pero déjame que te dé 6 consejos para reducir estas náuseas. El truco de la mesita de noche es muy sencillo. Simplemente ten algo, una galleta María, algo salado, pan, algo en la mesita de noche. Y antes, cuando te levantas por la mañana o cuando te incorporas después de haberte echado un rato, antes de incorporarte, tómate esa galleta, deja que actúe un poquito y eso neutralizará un poco los ácidos biliares, los ácidos gástricos que han estado generando tu cuerpo mientras estabas descansando. Nunca dejes que el estómago se vacíe del todo. Eso significa que tienes que fraccionar muchísimo las comidas, ¿ok? Si no estás del todo fina, que es el caso, pues te echas, descansa mucho, habitaciones oscuras, pero cada 2-3 horas come algo, pequeñas cantidades, que esto te va a ayudar mucho a disminuir la sensación de náuseas. Aunque te parezca extrañísimo, el jengibre es un antiemético natural. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, en esta guía Nutrición y Embarazo, recomienda que incluso se puede tomar 280 miligramos cada 6 horas. Pero no hace falta que busques, puedes tomar infusiones incluso, pero simplemente con que partas el jengibre y te lo frotes con la lengua, te puede ayudar. No conviene que bebas muchísimas cantidades de agua, que llenes muchísimo el estómago cuando estás comiendo. Así que, como hemos dicho, fracciona las comidas, pero los líquidos come poca cantidad con la comida y mejor que los vayas fraccionando entre comidas. Aunque te parezca extraño, la acupuntura te puede ayudar, especialmente la compresión del punto Neywan. El punto Neywan está a 2 centímetros del pliegue de la mano, de la palma de la mano, más o menos estaría como a esta altura. Esta compresión te puede ayudar. Si ves que tiene muchas náuseas, consulta con un acupuntor. Controla la alerta médica. Si pasas 24 horas sin tolerar ningún tipo de líquido, con muchos vómitos, con muchas náuseas, es hora de que consultes a tu obstetra. Podríamos estar delante de una hiperemesis gravídica y aquí ya hay que dar un tratamiento. No te lo he dicho antes, pero hay tratamientos como la doxilamina que te pueden ayudar. Recuerda que es muy excepcional que tengas náuseas a partir de la semana 12-14 y casi nunca a partir de la 20, así que tranquila, van a desaparecer, son un signo de que el embarazo está bien agarrado. Así que aquí abajo en comentarios, si te ha pasado, si tienes algún consejo que yo no haya dicho, escríbenos y compártelo con todos nosotros. Y muchísimas gracias por seguirnos.